Una decisión netamente personal. Aquí nosotros no estamos invitando a nadie, estamos hablando de nuestra experiencia, según cómo nosotros lo vemos. Exacto. Sí, eso tiene razón, Ali, porque y varios de los que están viendo este video me han preguntado o nos han preguntado por qué, por eso es que estamos haciendo este video, porque por qué ustedes están allá si ustedes estaban también en Costa Rica. Hola. Aquí estamos de vuelta. Bueno, como saben, yo soy Ali. Pablito por aquí. Ella es Cookie, para quien no la conoce, aunque ella sale creo que en el tercer capítulo, en el tercer video, ¿verdad, Cookie? Y atrás está Lolita, que ama esa mata, ama esa plantita. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿verdad? Tiempo sin verlos, sí. Sí. Aquí estamos de vuelta, bueno, como lo habíamos comentado en el video anterior. Exacto, como dicen, lo prometido es deuda. Sí. Es Lola, siendo Lola. Bueno, hoy queríamos tocar el tema de por qué estamos de vuelta en Venezuela. Que como verán, Lola, ¿qué pasa? Como verán, no estamos en nuestro estudio, estamos en un espacio aquí en nuestra habitación. De una habitación que tenemos de un mientras tanto. Exacto, es provisional, estamos... y bueno, como hemos dicho, siempre uno busca la forma de ¿cómo se llama? De resolver y salir adelante. Entonces, queríamos aprovechar de hacer este video y bueno, creo que el momento es aquí, aquí y ahora. Atrás, como ven también, están nuestras bicis, que es nuestro medio de transporte actual. Entonces... vamos a entrar en materia. Sí. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito ya tenemos aquí 3 meses, ¿verdad? 3 meses en Venezuela. Exactamente. Perdonen por decir tanto me quedo pegada. Ya casi arrancamos bien. Sí. Es un tema un poco, quizás, poco de entender, no sé. El hecho de que nosotros hayamos regresado a Venezuela. Estábamos viviendo en Costa Rica, duramos fuera del país exactamente alrededor de 7 años. 7 años para ser exacto. Sí. Estuvimos primero 2 años en República Dominicana. En República Dominicana estuvimos aproximadamente 1 año en la capital, en Santo Domingo, que la pasamos muy rico. Y luego de ahí viajamos a Punta Cana, donde duramos casi 1 año más. Sí, como 8 o 9 meses más o menos. Exacto. Casi 1 año, sí, casi 1 año. Luego, bueno, por cosas de la vida, nos salió a trabajar para Costa Rica, nos salió una propuesta de trabajo genial, la aceptamos. Y bueno, estuvimos en Costa Rica 5 años, 5 años en Costa Rica. Y bueno, tuvimos la gran oportunidad de montar un estudio artístico, que allá duramos en ese estudio artístico 3 años fue. 3 años en ese estudio artístico, donde hicimos muchas cosas. El primer año fue más que todo como volver a reiniciarnos, no sé cómo explicarlo, porque habíamos durado casi 2 años trabajando en hotelería y nos habíamos despegado un poquito del arte. Sí, fue como como dice Ali, un reset y volver a encontrarnos con el arte de lleno, que fue de lleno, de lleno. Sí, fue como ponernos a prueba, fue como, no sé, yo siento que quizás no todo el mundo lo entienda, pero el tiempo de pandemia para muchos fue como un clic que nos hizo como ver las cosas de una forma diferente. Tanto fue que los primeros meses que estuvimos cerrados fue simplemente pintar. 3 meses de, vamos a decirlo así, 3 meses internos en el arte, porque Sí. fueron 3 meses pintando murales, 3 meses ilustrando, 3 meses... Sí, como que volvernos a reencontrar otra vez de frente con el arte, como tú dijiste, porque en hotelería ya estábamos como en piloto automático, o sea, ya era un trabajo como repetitivo y lamentablemente nos tocó trabajar con
un personaje que como que no dejaba fluir como que las ideas. Entonces fue un capítulo así que nosotros le dimos la vuelta completa y al llegar a nuestro estudio fue como saborear otra vez esa parte artística. Es más, perdona que te interrumpa, este personaje que nombramos fue un impulso, una catapulta para nosotros adentrarnos de nuevo al arte. De verdad que fue un personaje muy, muy importante en nuestras vidas. Allí es donde nos damos cuenta que muchas veces cuando llegan esas personas que nos incomodan, realmente vienen siendo los reyes, o sea, los maestros bueno, pues, o sea, hay que agradecerle, de verdad, hay que agradecerle. Eso fue una de las cosas que nos hizo tomar la decisión y para no como desviarnos. Exacto. Ese tiempo de pandemia nos hizo como eso, pues como que nos enfrentó nuevamente con el arte, entonces volvimos otra vez a nuestros inicios, por decirlo así. Y a despertar ese niño pintor que se pinta las manos, que goza con la pintura. Entonces fueron 3 meses donde no pudimos hacer nada porque todo estaba paralizado en el país. Sí. En ese momento estábamos en Costa Rica, como ya lo habíamos comentado, y nos tocó pintar 14 metros fue. 14 metros de largo por casi 8 de alto. Grande. Eso fue una pared que estaba en el jardín del estudio que teníamos allá. Realmente casi toda esa pared, yo puedo decir que un 85% la pintó Pablito. Y ese también no me va a salir mucho, sino un momentito, porque eso fue una locura. La pared, la cámara se movió porque la gatita acaba de moverla. Sí, ella hace actos de presencia. Sí. No la ven porque es muy rápida, pero ella está presente en el video. Sí. Vuelvo con la pared. La pared resulta que no nos pertenecía a nosotros o al lugar que estábamos alquilando en ese momento, sino le pertenecía a los vecinos. Y había que pedirle permiso, no sabíamos eso. Entonces, hay un amigo de nosotros que nos dijo en algún momento, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, creo que aplica casi siempre en todas las circunstancias, pero en esta situación de la pared, nosotros dimos, o sea, ¿cómo van a decir que no a una pared que le estamos dando tanto cariño y está quedando espectacular? Entonces, bueno, vamos a decirlo así, no le hicimos caso y pintamos toda la pared, y al terminar la pared nos trajimos a la dueña de la casa y le dijimos, mire la pared como la pintamos, y la señora quedó encantada, más bien nos felicitó, súper alegre. Entonces yo creo que también es la buena vibra que uno le aplique al arte que hace, porque no es solo las pinturas, es el cariño que le dimos. Entonces, bueno, yo creo que podemos hacer otro video donde hablemos un poco de cómo quedó ese estudio, en manos de quién, qué va a pasar con él. Claro. Y de repente podemos mostrar más a detalles toda la parte artística que se hizo ahí, porque en el video, en el tercer video que hablamos en el segundo video, que hablamos de, que si no lo han visto lo pueden ir a ver, por cierto, donde salimos que renovamos el espacio, ese estudio, de cómo lo conseguimos y todo eso. Pero hoy sí vamos a hablar realmente de ese llamado que tuvimos de regresar a Venezuela. Entonces, bueno, duramos 3 años en Costa Rica, en este estudio, conectamos con gente muy bonita, hicimos trabajos súper geniales. Tuvimos, vamos a decir así, le sacamos el jugo a nuestra creatividad, porque es que hicimos muchas cosas geniales en esos 3 años en el estudio. Y hicimos cosas que teníamos tiempo que no hacíamos desde República Dominicana, porque cuando llegamos a Costa Rica nos metimos fue en el mundo de la hotelería y trabajábamos en la parte artística, pero no así tan de lleno. Y fue una oportunidad, el volver otra vez a hacer murales, hicimos body paint, que teníamos también tiempo que no hacíamos body paint. Y Pablito también diseñó para mucha gente, también tatuajes, promociones de tatú, hicimos exposiciones, vendimos piezas de madera, hicimos muchas cosas. Ahora, nos fue muy bien, siempre nos fue bien. Siempre nos fue bien. Pero
este llamado que tuvimos? Sí, resulta que en el año 2022, para ser exactos, como a mediados de año creo que fue, Sí. Empezaron a surgir muchos videos de venezolanos que mostraban videos de Venezuela, de cómo estaba Venezuela. Entonces, claro, uno ve esos videos y uno se le mueve algo adentro, ¿no? Ay, tantos años fuera, Claro. uno quiere como reconectar otra vez. Nosotros no habíamos pisado el país desde que nos fuimos, o sea, eran los 7 años que duramos fuera. No habíamos vuelto, era todo fuera. Entonces, me acuerdo un día que le comenté a Pablito como que si él no sentía como las ganas de, no sé, como de volver a Venezuela. O sea, fue algo así como una pregunta así como de impulso. Para hacer, pero recuerdo más o menos clarito, estábamos terminando una sesión de yoga y Ale me dice, ¿qué sientes tú con respecto a estar aquí en Costa Rica, que estamos muy bien, y Venezuela, que como dice Ale, habíamos visto muy seguido, pero era algo que nos llamaba a ver esos videos? Porque Sí. esos videos llevan rato pasándolos, pero no lo habíamos visto. Era como el momento de verlos, era como el momento de que se nos Despertar. despertara como... Pero no era unas ganas de volver, era como que ya habíamos cumplido nuestro tiempo en Costa Rica. Yo creo que fue algo así. Sí, bueno, y otra cosa era que como que ya habíamos hecho, o sea, como que estábamos en una línea, no sé cómo decirlo, o sea, es como que si uno, no sé si es algo del artista o a lo mejor mucha gente lo siente así, que llega un momento donde ya tú sientes que necesitas cambiar de dirección, necesitas como obtener otra experiencia, como que ya se está haciendo como ya es cotidiano, ya es como muy repetitivo. Yo en ese aspecto puedo decir que no me gusta, o sea, llega un momento como que necesito como, no sé si es que me gusta la aventura. No, y también, como tú lo nombraste, que hablábamos hace poco, era ya salir de esa zona de confort. Sí. Y bueno, otra cosa también que creo que es un punto muy importante es la familia. O sea, ya teníamos muchos años sin ver a la familia. Sí. Para nosotros siento que es importante el convivir, el compartir. O sea, por ejemplo, ya eran muchos cumpleaños sin compartir, navidades sin compartir. Y no lo decimos desde el apego. O sea, desde la cuestión de que hay, de que Sí. sufrimos, ¿no? No, para nada. O sea, aquí no se sufre, No, aquí no, se no. goza. De hecho, cada Navidad que pasamos fuera, creo que todas las Navidades fueron diferentes, nos las gozamos los dos. Y full. siempre teníamos gente alrededor muy linda. Por ejemplo, las Navidades que pasamos en Costa Rica, cuando ya estábamos en el estudio, los últimos 3 años fueron súper lindas, la compartimos con los vecinos, que eran los que nos alquilaban el espacio. Exacto, eran nuestra familia en Costa Sí. Rica, o parte de nuestra familia, porque Sí. tuvimos varios familiares muy bellos y que nos hicieron sentir súper ricos. Sí, que nos adoptaron. Entonces, no sé, llegó un momento como que ya queríamos vivir esta aventura. No somos partícipes de decir que Venezuela es, o sea, cada quien puede pensar lo que quiera. Eso es algo muy individual y eso lo respetamos. Aquí nadie está diciendo que Venezuela no tenga sus... Vamos a decir que Venezuela es como una paleta de colores. Sí. Así la vemos nosotros. Ella no es blanco y negro. Ella tiene todos los muchísimos tonos. colores. Entonces hay una cuestión que es la decisión y la actitud, ¿verdad? Exactamente. La decisión la tomamos y en lo que la tomamos también es que todo tiene su momento, porque en lo que tomamos la decisión, como que los dos nos sincronizamos y empezó a fluir todo, empezó a fluir fechas, empezaron a fluir últimos trabajos, empezaron a fluir... Sí, todo salió súper Empezaron a fluir fluido. Contactos de Venezuela que teníamos años que no lo teníamos y bueno, nada es casualidad, dicen por ahí. De repente un mensaje, mira que si usted está en Venezuela, que cuando viene, que así, mucha gente que se está activando con proyectos lindos que tenían que ver con el arte. Entonces dijimos, oye, vamos por buen camino. Sí. Otra cosa que no es una realidad, lo que estábamos hablando de la decisión y la actitud, es que bueno, obviamente sí, todavía hay sus cositas, sus fallas.
que si la electricidad, que si, bueno, lo que todo el mundo ya sabe, pero es la actitud ante esa situación. Bueno, en Costa Rica también habían sus fallas eléctricas. En Dominicana también. También habían sus fallas en el agua. De un tiempo para acá ya se estaba viendo que faltaba el agua en ciertas oportunidades. Yo no estoy diciendo nada que sea mentira. Yo creo que cualquiera, y más que todo en la zona donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en Liberia, Guanacaste, que vamos a decir que es la zona turística más importante en Costa Rica. Sí. Y en la zona donde nosotros vivíamos ya se estaba viendo que ya era hora de poner ¿cómo se llama esto? Un tanque de agua, porque ya... Entonces, yo digo que es la actitud, o sea, nosotros no somos de que si hay una falla me voy a quedar pegada en la falla y a sumergirme en la falla, de que por qué la falla y que quién es el culpable de la falla, no, o sea, está pasando esto, bueno, mi dirección cambia totalmente. ¿Qué puedo hacer mientras se va la luz? ¿Qué puedo hacer yo mientras se va la luz? O sea, ¿verdad? Muchas cosas. Pintar, leer, adelantar. Manejar bicicleta, adelantar cosas que tenemos pendientes. Sí, o sea, hay cosas o sea, la cuestión es uno cambiar la dirección, pero es una decisión muy personal. O sea, no estamos diciendo con esto de que se tengan que venir los que no se quieran venir o los que estén fuera, nada de eso. O sea, esto es una decisión netamente personal. Aquí nosotros no estamos invitando a nadie, estamos hablando de nuestra experiencia, según cómo nosotros lo vemos. Exacto. Sí, eso tiene razón, Ali, porque y varios de los que están viendo este video me han preguntado o nos han preguntado por qué, por eso es que estamos haciendo este video, porque ¿por qué ustedes están allá si ustedes estaban tan bien en Costa Rica? Sí, estamos muy bien, pero por eso estamos haciendo este video, porque según nuestro punto de vista, en los 3 meses que llevamos aquí, hemos llevado una bonita sorpresa, porque hemos visto mucha gente que no se rinde ante nada. O sea, lo que sale es la actitud. O sea, hemos sorprendido que en todos esos años de tantas cosas que han pasado, tienen negocios que han florecido. O sea, ¿sabes cómo dice? Qué increíble es esto. Y están muchas personas que en este momento están creando nuevos negocios de comida, de frutas, Uy, hay una movida también muy bonita de gente trotando en las calles, bicicletas, o sea, una movida deportiva también súper bonita. Y no sé, yo creo que es como dice Ali, como lo vea uno, porque hacia donde vemos se están moviendo cosas muy bonitas, ¿verdad? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, hay sus cositas, sus detalles, luz, agua, gasolina, X, pero es como lo veamos. Si no es una cosa, uno hace otra. Sí. Hay otras cosas que quizás más adelante iremos mostrando con respecto a lo que vamos a hacer aquí, porque no todo lo vamos a decir aquí. Nosotros estamos prácticamente recién llegados y bueno, sabemos que esto es un proceso, o sea, esto es un volver a empezar. Es otra cosa que nosotros lo conversamos, o sea, unos meses antes de volver, yo le decía a Pablito, o sea, nosotros vamos a Venezuela, pero Venezuela es otro país. O sea, Venezuela ya no es lo que era cuando nosotros nos fuimos, y nosotros no somos los mismos. Nosotros no somos los mismos de hace 7 años atrás. Porque el vivir afuera te hace cambiar. Internamente a nosotros nos cambió, y para bien. O sea, siento que hubo situaciones que, bueno, que el que vive afuera lo sabe perfectamente qué se siente vivir afuera. Y son cosas que uno tiene que sacarle el máximo provecho. Sí. Para bien. Y yo creo que ya eso nos enseñó a valorar y a querer a Venezuela más de lo que la queríamos. Y proyectar que todo lo que podamos hacer en cuanto a arte sea para el crecimiento no solamente individual, sino también para el crecimiento del país. Hay muchos proyectos y cositas que hemos estado echándole cabeza, que quizás hayan cosas que no funcionen, pero lo vamos a intentar, porque claro, de eso se trata. Sí, eso, por lo menos también, no hemos creo que hablado de ese tema, afuera
o sea, fuimos como unas esponjas. Absorbimos cultura, absorbimos arte, compartimos con artistas que hicimos como intercambio de estos conocimientos. Entonces fue un aprendizaje grandísimo en todos los sentidos. Entonces venimos, como dice Ali, no somos los mismos que nos fuimos, porque ahora venimos recargados físicamente, venimos recargados de cultura, venimos recargados de arte, espiritualmente. O sea, hay cosas que vimos en otros países que dijimos, oye, esto está bonito traernos un poco de cada de esas cositas a Venezuela. El amor a la naturaleza, o sea, fuerte en ciertos países. No sé, yo creo, como dice Ali, habría que hacer otros videos solo para hablar de eso, pero traemos mucha experiencia y queremos compartirla. Hay una cosa que es súper importante con respecto a Costa Rica, porque Costa Rica nos dejó cosas muy, muy bonitas con respecto a la naturaleza. La valoración hacia la naturaleza. Hoy tenemos los ojos más abiertos que hace 7 años atrás. Apreciamos la simplicidad de la naturaleza y nos damos cuenta de la majestuosidad. Estoy hablando como extraño, pero es que es así, o sea, ahora apreciamos los árboles y hemos notado que hay ardillas que antes no la veíamos, aves que desde las más chiquitas, nos hemos dado cuenta como cuántos tipos de aves chiquiticas hay. Demasiadas que... Y lo que me da risa es que a veces nosotros nos sorprendemos y estamos con personas y decimos, wow, mira ese pajarito, qué lindo. Y nos ven como que así, bueno, pues un pajarito. Y nosotros, ¡ah, el pajarito! Pero eso creo que fue algo que se nos despertó. Yo creo que el tanto tiempo estar encerrado. Pero bueno, son cosas que se agradecen porque esa simplicidad se disfruta y es de las cosas más bonitas que tiene la vida. Sí, no, de verdad que para completar lo que dice Ali, o sea, era como que teníamos un velo, una banda y nos la quitamos y ahora se ve la naturaleza como, voy a decir una cosa loca, veo la naturaleza en 3D, ahora ves todo bellísimo, cuando pasa un ave, cuando ves los árboles, cuando es media tarde y todos esos pajaritos están cantando, sí. Así como Blancanieves. Exacto. Bueno, el caso es que sí, venimos con muchas cosas, que queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que tener paciencia porque obviamente hay cosas que se van a ir haciendo al tiempo que se tienen que hacer, no podemos adelantarnos y bueno, igual nosotros lo que vayamos haciendo lo queremos ir contando. Sí. También hay muchas cosas que hicimos en otros países que también vamos a contarlas y son geniales, son cosas de uno de ser aquí en Venezuela dice salido, de ser espontáneo, y eso nos ha traído bellas experiencias artísticas. Sí, todo eso suma, todo eso ha sido un crecimiento de verdad muy grande para nosotros y como dicen, las cosas buenas y los aprendizajes se deben contar, ¿verdad? Claro para que sí. No solamente no podemos ser egoístas, no podemos nutrirnos nosotros nada más, tenemos que ayudar a que otros se nutran. Entonces nosotros estamos muy emocionados. Esto ha sido como una montaña rusa de emociones porque obviamente hay sus cosas buenas, sí. Hay sus cosas que no son de repente tan buenas, pero la cuestión es levantarse, seguir adelante y nosotros tenemos toda la disposición, sería, todas las ganas de, como dice el venezolano, de echarle pichón. Y importantísimo, que lo hablamos en un principio, con el apoyo de nuestras familias, con ese calor de familia tan bonito y de reencuentro con amigos, porque también hemos reencontrado con varios amigos que teníamos años sin ver, sí. Entonces todo eso suma, todo eso nos da una energía o el plus para seguir con todas esas ideas que tenemos. Sí, hacia adelante y bueno, las van a ir viendo por aquí, por este canal también. Sí, entonces... Hey, recuerden suscribirse, ya saben. Y darle me gusta también. Exacto. Bueno, ¿qué más podríamos decir de esto? Bueno, yo creo que... bueno, otra cosa, nosotros tenemos nuestro estudio artístico en Valencia. Sí. Nosotros vamos a hacer un videito mostrando cómo es el estudio y
todo lo que hicimos, ¿verdad? En cuanto a renovación, reciclaje, que está interesante. Se van a reír. Pintura, sí. Inventamos mucho, Sí, pero bueno. señor. Obviamente cuando uno empieza otra vez, uno busca, como tú sabes, ¿no? Los medios para hacer cosas que sean bonitas y a la vez también, o sea, uno se economiza con el reciclaje, pero haciendo cosas, tú sabes, ¿no? El toque de la naturaleza. Sí. Bueno, es un mix súper lindo con buen gusto. Sí. Entonces, bueno, estamos de vuelta, estamos emocionados, estamos con sentimientos encontrados, pero más son los positivos. Sí, claro que sí. Pasándola rico, divirtiéndonos, viviendo también una nueva experiencia en nuestras bicicletas. Y bueno, nada, seguiremos contando entonces un poco más de esta experiencia a medida que vayamos avanzando. Sí, entonces, felices de estar aquí de vuelta en nuestro país y muy, muy agradecidos de Costa Rica. Nosotros vamos a hacer un video donde vamos a hablar, como le dijimos anteriormente, sobre específicamente qué está pasando con el estudio allá, qué pasó con él. Ay, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Eso quedó súper bonito, de Sí. verdad, para la gente de Costa Rica. Bueno, los que quieran conocer Costa Rica van a quedar pueden conocer ese espacio. Claro, y no vamos a dejar por fuera dar las gracias a nuestros amigos dominicanos. Tenemos muchos amigos dominicanos que dejamos huella por allá también. Sí, en Dominicana y fue también. una experiencia súper bonita. En Dominicana también. Lo que pasa es que Dominicana ya pasó ya, bueno, Sí, un capítulo más atrás. más atrás, pero sí, de verdad que en Dominicana también fue súper bonito. Conocimos personas mágicas que bueno, que nos brindaron mucho cariño y grandes eso no se olvida. artistas, grandes Sí. artistas también. Un potencial espectacular. En Sí. muralismo, sí, Me quito el grandísimo. sombrero. Sí, de verdad que Son sí. unos duros, de verdad. Sí, entonces bueno. Y duras, porque también conocimos a chicas Sí, que chicas son muy y buenas, chicos que son que muy buenos. están muy metidos en el arte y lo hacen muy, muy bien. Sí. Entonces, bueno, nada, nosotros seguiremos aquí invitándolos a que nos vean, a que disfruten de estas anécdotas. Y Gracias por estar ahí viéndonos, gracias por sus mensajes que nos dan, pero súper energía de seguir adelante, de seguir haciéndolo con el gusto que lo estamos haciendo. Sí. Y también otra cosa, si de repente hay algo así en específico que quisieran saber, Verdad, también nos es válido. se pueden en los comentarios, no sé, alguna cosa así. Y bueno, nosotros vemos si está en nuestras manos, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Así que hasta una próxima. Chao. Hasta la que estén próxima bien. semana. Hasta luego. Bye. ¡Yujú!